El caso de Luis Andrés Colmenares se niega a morir. Voy a leerles un artículo de prensa de la revista Semana, y esto para ponerlos en contexto para la entrevista que vamos a tener hoy con el doctor Jaime Lombana, muy prestigioso abogado. Corte aceptó demanda de casación contra la decisión que absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero. El Tribunal Superior de Bogotá absolvió a las dos implicadas en la muerte de Luis Andrés Colmenares por duda razonable. La Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de casación que interpuso el abogado Jaime Lombana, defensa de la familia Colmenares, contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió el 21 de febrero de 2017 a Laura Moreno y Jessy Quintero, implicadas en la muerte de Luis Andrés Colmenares por duda razonable. La decisión del alto tribunal fue, abro comillas, admitir las demandas de casación presentadas por la representación de víctimas y el Ministerio Público contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, en otras determinaciones, confirmó la sentencia absolutoria proferida el 21 de febrero de 2017 por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad en favor de Laura Moreno y Jessy Quintero. Para el próximo jueves 8 de agosto a las 11 de la mañana quedó programada la sustentación de casación en la que los abogados tendrán que exponer sus argumentos en la audiencia ante el magistrado Carlos Roberto Solórzano. Bajo ese análisis se decidirá la suerte de este nuevo recurso judicial en uno de los procesos más controversiales de los últimos tiempos. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá emitió el fallo sobre los cargos contra Laura Moreno y Jessy Quintero vinculadas en la muerte del joven Luis Andrés Colmenares a finales del año 2021. Tras una extensa lectura del caso, el togado decidió absolver a las mujeres bajo el argumento de duda razonable. Ya vamos a hablar de eso también. En ese entonces, el magistrado consideró que ninguna de las hipótesis presentadas sobre la muerte del joven estudiante universitario lograron ser validadas completamente, pues ni las supuestas acciones del homicidio fueron acreditadas de manera irrefutable, ni el testimonio de Laura Moreno permite confirmar la veracidad de la tesis del accidente. El fallo en segunda instancia que se dio el año 2021 explicaba que, abro comillas, la situación planteada a lo largo de esta providencia conduce a optar por el principio in dubio pro reo, ahora me explica doctor Lombana de qué se trata, que implica ante la duda resolver en favor del acusado. Ello porque, en últimas, luego de analizar todas las incidencias y pruebas practicadas en juicio oral, condenar, como lo reclamaban los acusantes, no es posible por cuanto el tribunal no alcanzó definitivamente un conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto al delito de homicidio, sino la responsabilidad que le seguía con sustancia. Tampoco, desde luego, sobre la inocencia de las acusadas. La gran conclusión que dejó esa decisión, que hoy está en casación en la Corte Suprema de Justicia, se basa en que no fue posible condenar a Laura Moreno y Jessy Quintero porque los defensores no lograron probar su inocencia, mientras que sus acusadores tampoco demostraron que las dos mujeres participaron en el crimen de Luis Andrés Colmenares. Entonces, en esta audiencia, ¿usted va a argumentar que usted tiene cómo probar que ellas participaron, doctor Lombana? Rafael, con primera medida yo debo decir que en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y concretamente el ponente de esta decisión, el doctor Solórzano, como sus compañeros de sala, pues son los más excelsos y calificados juristas del país. Personas de academia, personas que han escrito, estudiado, enseñado durante muchos años, y para mí es un motivo de tranquilidad frente a la justicia el que estos magistrados de esta jerarquía
entren a estudiar lo que nosotros hemos planteado, lo que yo planteé y conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de que no es sensato, para que la audiencia entienda en términos sencillos, en términos comunes, no es sensato que frente a un mismo hecho, que es la muerte de Luis Andrés Colmenares, de ese 31 de octubre, existan dos pronunciamientos contradictorios de una misma entidad judicial, es decir, el Tribunal Superior de Bogotá, en el caso de Carlos Cárdenas, concluyó que no podían condenarlo, pero que quedó clarísimo que a Luis Andrés lo asesinaron, que fue una muerte violenta, que no fue un accidente. Lo dice en varios párrafos de la Providencia de manera clara, así no encuentre responsabilidad en Carlos Cárdenas, responsabilidad penal, con los requisitos que exige el procedimiento penal, es decir, prueba más allá de toda duda razonable, una tarifa legal completa, una controversia probatoria. Está bien, dicen, no tenemos la prueba suficiente para condenarlo, para enviarlo a prisión todos los años por el homicidio agravado de Luis Andrés, pero fue un homicidio violento. A este señor, a Luis Andrés Colmenares, lo asesinaron. Y, paradójicamente, en el caso de Laura y Jesse, el mismo Tribunal Superior de Bogotá, por supuesto con otra ponencia, otro magistrado, las absuelve por duda razonable también, pero dice, la muerte está por establecer. Ese tipo de contradicción en un mismo tribunal no es coherente, no es correcto para la confianza ciudadana que un mismo tribunal diga hubo muerte violenta y otro tribunal diga muerte por establecer, especialmente cuando está demostrado que claro que lo asesinaron, que claro que lo mataron, que claro que lo pusieron vivo en el caño porque existe la prueba de hongo de espuma que demuestra que Luis Andrés respiró en el caño, es decir, él no estaba vivo, y que está demostrado por la pluralidad de fracturas y los distintos ángulos de las fracturas. Por ejemplo, hay una fractura inframentoniana, pero también otra fractura circular en otro ángulo distintísimo que no puede obedecer a un solo golpe, que necesariamente hubo varios golpes. Luego la tesis de Laura Moreno de que Luis Andrés se lanzó él mismo hacia el caño y que fue un golpe y o que fue un accidente, pero inicialmente ella varió también, pues es una tesis que es rayana con lo absurdo. Eso lo entiende el ciudadano a pie, que a Luis Andrés Colmenares lo asesinaron. Nuestra solicitud, respetuosa y comedida a la Corte Suprema, es que case la sentencia. Es decir, que revoque, eche para atrás lo decidido por el Tribunal Superior en el sentido de que la muerte está por establecer, que concluya que a Luis Andrés lo asesinaron. Pero es que hay hipótesis que no se han investigado, hipótesis de autoría que no se han investigado, y es que la muerte de Luis Andrés necesariamente fue producido por alguien cercano a Laura Moreno. Jamás, con toda la vehemencia con que hemos manejado este caso, la mamá de Luis Andrés, doña Oneida, que es quien más ha sufrido, su señor padre, su hermano y yo mismo, a mí me arrestaron 3 días por este caso, precisamente por la vehemencia con que hemos trabajado este caso, pero la fiscalía inicial, yo llegué a este caso 3 años después de que habían matado a Luis Andrés, la fiscalía inicial se equivocó en algunas cosas y esos errores los aprovechó la defensa, ese es su trabajo, para... ¿Cuál es la tesis? ¿Cuáles errores? La fiscalía trajo unos testigos absolutamente falsos. Una persona, no la fiscalía, aquí hubo personas muy calificadas, muy respetables como Marta Lucía Zamora, que fue una gran fiscal en el caso, pero ya se había cometido ese error. Esos testigos falsos le hicieron un grave daño a nuestro proceso. Pero también... ¿Testigos que pudieron haber sido plantados? Eso es lo que se llama una prueba envenenada en la práctica judicial cotidiana. Es cuando precisamente alguien coloca un testigo que aparentemente sirve a la tesis, pero lo que hace es precisamente quitarle seriedad a la acusación. Es una carga de profundidad. Es una prueba envenenada o un error, pues yo no entro a calificar. Lo cierto es que en los hechos de Luis Andrés Colmenares
hay una línea de investigación que no se ha adelantado, y es que la persona que lo mató es alguien muy cercano a Laura Moreno, que Laura Moreno necesariamente sabe quién lo mató y cómo lo mató. Decía, a pesar de mi vehemencia y la de su familia, nosotros nunca hemos dicho que Laura Moreno haya matado a Luis Andrés Colmenares. Físicamente ya no tenía cómo hacerlo, ni lo hizo. Pero ella vio quién lo mató y cómo lo mató. Jesse Quintero también vio quién lo mató y cómo lo mató. Y eso es lo que nosotros queremos, que se case en la sentencia ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, que a la familia aquí estamos frente a un hecho irreparable. La impotencia humana, pues, la naturaleza humana tiene unos límites. Luis Andrés está muerto, esa es nuestra triste realidad. Está muerto, está enterrado, estas niñas están haciendo su vida, cada cual tiene derecho de hacer con su vida lo que le parezca, pero Luis Andrés está muerto y lo cierto es que este proceso de Luis Andrés sigue teniendo vida y tiene que tener vida y tienen que darle la justicia colombiana, en nuestro sentir, lo decimos de manera respetuosa y especialmente con respeto frente al tribunal. Que yo señale unas inconsistencias y errores del tribunal no significa que estoy respetando la administración de justicia, pero esa contradicción en el propio tribunal no es una explicación válida a ningún ciudadano de nuestro país y mucho menos a una mamá dolorida porque sabe que a su hijo lo asesinaron. El examen del cadáver de Luis Andrés claramente refleja que hubo violencia y el Tribunal Superior echó duras críticas o hizo duras críticas a una necropsia, a un examen posterior, una exhumación del cadáver que hizo el médico Duque y lo cuestionó por temas de forma. Pero ese examen es un examen válido, que dice verdades, que no puede ser deslegitimado, como lo hizo el Tribunal Superior en la sentencia que estamos impugnando, con errores crasos, es decir, incluso copia párrafos del dictamen que no están, son errores que estoy seguro que la Corte, en su sabiduría y en su estudio juicioso, ya notó y por eso admitió la casación para entrar al debate y fallar de fondo. Déjeme hacer una pequeña pausa porque quiero volver a muchas cosas que me está diciendo, porque Carlos Valdés, que fue director de Medicina Legal, él sigue sosteniendo que esto fue un accidente. Déjeme mostrarle la entrevista que tuvo con Steven Mora. Si hubiese recibido traumas directos en cara que le hubiesen producido la muerte, tengan la plena seguridad que el cerebro dentro de la bóveda craneana hubiese sufrido. Y aquí lo único que encontramos fue un edema cerebral, pero ninguna hemorragia. Y ese diagnóstico no solamente es macroscópico, sino microscópico. Ese es diagnóstico también obtenido de los exámenes histológicos de los cortes de cerebro. Esa teoría que se manejó en principio no tenía sustento científico por dos grandes razones. Primero, porque a nivel de la cara y del cráneo hay una gran irrigación sanguínea y los traumas que se hubiesen ocasionado tendrían un tiempo de sangrado que se vería reflejado en la cantidad de sangre que se hubiera podido encontrar. Incluso el fiscal que lleva el caso hablaba de que había unas grandes hemorragias. Lo que yo veo es que sí es un caso con livideces y con hematomas. Este error no afecta la causa ni la manera de muerte. Y a partir de ahí el instituto se ha mantenido en esa posición. Durante todo el proceso que se ha adelantado, el proceso judicial de la muerte del joven Colmenares, el Instituto de Medicina Legal ha mantenido una sola posición, que es una manera de muerte violenta tipo accidente. ¿No cree que otro error fue no haber guardado la cadena de custodia, no haberle dado las prendas, la ropa a la familia? Bueno, nunca, le soy sincero, nunca averigüé por eso. Yo llego 6 meses después y yo reviso la necropsia y los actos médicos forenses, pero nunca supe ni qué se hizo con las prendas. Lo que se hacía en ese momento habitualmente era que las prendas se conservaban y se devolvían
se devuelven a los familiares cuando se hace la entrega del cadáver. Desde el punto de vista científico, la conclusión es radical, una sola. La muerte del joven Luis Andrés Colmenares es como resultado de una asfixia por sumersión. No tenemos ninguna explicación. Para nosotros, los forenses que hemos conocido este caso, la manera de muerte es violenta, accidente. Okay. ¿Sí? Manera de muerte. Recuerden ustedes que hay una diferencia entre la palabra homicidio dicha por un médico forense, que se trata de una manera de muerte, y la palabra homicidio dicha por un jurista, que se habla de un tipo penal. Y espero que con esto por lo menos se vaya cerrando una página muy dolorosa para la familia Colmenares y para las familias de las personas que fueron inculpadas por esto. Rafael, yo siento respeto por el doctor Valdés, pero sin duda alguna el doctor Valdés está ejerciendo un rol de perito de parte interesada. Es decir, a él le están pagando, lo cual es legítimo, yo no lo estoy, pero le están pagando por ese peritazgo, cosa que hacen todas las defensas, es totalmente legítimo, repito. Pero no es un dictamen del todo objetivo y mucho menos acertado. El doctor Valdés sabe que no se requiere, es decir, la profundidad del caño del Parque El Virrey no da para que una persona se muera por lanzarse contra gas, no tiene más de 2 metros. La pluralidad de heridas y de fracturas en distintos ángulos del rostro de Luis Andrés demuestran claramente que hubo pluralidad de golpes. Déjeme interrumpirle un segundo y que siga. O sea que caerse 2 metros de profundidad podría ser diferente si hubiera sido una profundidad de 10 o 20 metros, ¿a eso se refiere? Hubo testigos técnicos que demuestran claramente que Luis Andrés tuvo que haber corrido más allá que un atleta olímpico a una velocidad muy superior a la de un atleta olímpico para lanzarse contra un cemento y poder tener una herida que le causara la muerte. Eso es absurdo a una persona que tenía una intoxicación alcohólica en ese momento profunda. No, señor. Está demostrado en el proceso que Luis Andrés fue colocado vivo, que a Luis Andrés lo golpean y con posterioridad lo colocan en el caño para simular y alterar la escena del crimen. Recuerden ustedes que cuando llegan doña Oneida y el hermano de Luis Andrés, Jorge Colmenares, al lugar de los hechos, Laura trata de impedir que ellos bajen al caño, ¿cierto? Y ella dice que ella ya había bajado y cuando ellos dicen, pero déjenos bajar, los bomberos certifican y la policía certifica que alumbran y no ven absolutamente nada, ¿cierto? Lo que demuestra que Luis Andrés fue colocado con posterioridad para simular el accidente, que es la tesis de la defensa. Ahorita vamos a algunas de las contradicciones, porque ella originalmente dijo que había salido del caño, pero a alguien más le dijo que no había salido del caño. Y quiero que hablemos de esas contradicciones. Usted estaba diciendo que Laura y Jesse saben qué persona o quiénes lo mataron. Laura sin duda alguna presenció el asesinato de Luis Andrés Colmenares. Es que es ilógico la historia del perro caliente que salió corriendo, que entregó y que se lanzó al caño, a cuenta de que Luis Andrés se iba a lanzar al caño en esas condiciones. No, señor. A él, sí, Luis Andrés estaba tomado, había ingerido alcohol, mucho alcohol. Luis Andrés estaba molesto porque Laura sentía que Laura lo estaba manipulando en su relación personal. La relación que ella había tenido también con Carlos Cárdenas. Ella era novia de Carlos Cárdenas, pero podía haber otro tercero muy cercano a Laura Moreno. Aparte de Carlos Cárdenas. Claro que sí. ¿Quién? Nosotros queremos presentar ese argumento ante la Corte Suprema y esa es la línea de investigación que aspiramos. La Corte ordene abrir en la sentencia de casación. Es decir, que diga, número 1, Laura Moreno sí incurrió en una omisión. Laura Moreno no lo mató, pero si Laura Moreno hubiera socorrido a Luis Andrés, si Laura Moreno hubiese recriminado a quien lo estaba golpeando, no más, Luis Andrés no estuviera muerto. Si Laura Moreno
no hubiese hablado, Luis Andrés no estuviera muerto. Pero perdóname, doctor Lombana, usted me está diciendo que parte de sus argumentos ante esta audiencia o hasta ante el doctor Solórzano es que hubo otra persona que todavía no ha sido mencionada en este caso. Aparte, mucha gente sospechaba y estuvo en la cárcel además Carlos Cárdenas, que era el novio de Laura Moreno. Entonces hablaba de que él pudo haberle pegado y todo eso con una botella. Lo que usted está diciendo es que hay otro sospechoso que estaba ahí y que pudo haberle causado esas heridas a Luis Andrés Colmenares y la opinión pública, y todavía no se sabe de eso. Son dos puntos apartes. Uno es la casación como tal, que es decir, la Corte casa la sentencia del Tribunal Superior eliminando o diciendo no estamos de acuerdo con la tal muerte por establecer, porque la muerte fue violenta tal y como lo dijo el propio tribunal en la primera decisión de Carlos Cárdenas. Otra cosa es que no se ha investigado otra posible línea de autoría y de materialización del hecho criminal, que fue otra persona que pudo estar ahí. Carlos Cárdenas estaba en la escena criminal, desde el punto de vista de nosotros las víctimas. Pero Carlos Cárdenas ya fue juzgado, Carlos Cárdenas ya su decisión hizo tránsito a cosa juzgada, pero no se ha investigado si existió una tercera persona del entorno de Laura Moreno que haya participado con dominio del hecho, con protagonismo en el control de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Y eso yo creo que a un observador objetivo, una persona que lea el expediente, que tenga sensatez, tiene que decir que esa pluralidad de fractura, el rostro de Luis Andrés en la necropsia habla por sí solo. Eso no es un brinco. Cualquier persona que vaya al caño y observe el caño tiene que concluir que nadie se fractura en plurales partes de su rostro y en ángulos contradictorios. Si existe un ángulo en la frente, el costado izquierdo, pues es muy difícil que exista una herida inframentoniana debajo de la mandíbula, pues porque el rostro no tiene distintos ángulos, es un solo golpe. Ellos hablan de un efecto rebote, lo cual es un absurdo tan grande como una catedral. Tendría que haber rebotado, o sea, es un absurdo físico. Frente a la física es un absurdo esa posición y esa teoría. Entonces, ¿qué consideramos nosotros? Que la Administración de Justicia, liderada por la Fiscalía General de la Nación, está en mora de darle una explicación a la familia Colmenares y a la sociedad colombiana, primero, de reafirmar que a Luis Andrés lo asesinaron. Es que este caso tiene unos visos de impunidad muy grandes, de impunidad absoluta. Nosotros sabemos frente a quién nos estamos enfrentando. La familia Colmenares pues es la víctima, es una familia de trabajadores, de gente correcta, no tienen ningunos recursos bollantes. Yo no he cobrado un peso de honorarios en el caso Colmenares, nunca, jamás. Pero si los hubiera cobrado la defensa me parece perfecto, es legítimo. Yo, de mi contraparte, el doctor Granados, no tengo sino respeto. Él ha hecho su trabajo como corresponde a un gran abogado como corresponde a Jaime Granados. Pero lo que no comparto es que la Administración de Justicia sea paquidérmica y sea inmóvil frente a otra posibilidad, que es la que yo aspiro a que la Corte vislumbre a la vez estudiar el recurso de casación y ordene investigar esa tercera posibilidad, que es válida, es seria, es posible, es coherente y por supuesto que son Jessy Quintero y Laura Moreno pues el principal punto de esa investigación. ¿Laura Moreno tenía escoltas? Yo tengo entendido que la familia de ellos es una familia muy poderosa y claro que tiene escoltas. ¿En esa época tenía escoltas? Yo tengo entendido que sí. ¿Y esa noche estaban con ella? Yo tengo entendido que sí. ¿Y que había en ese entorno
Y esa es una línea de investigación que hay que asimilar. Eso no hace parte de la casación, porque eso no fue tratado durante el juicio. Pero la casación es, número Sí, uno... explíqueme mejor eso, porque yo no soy abogado, entonces de pronto los abogados dicen, Poveda está haciendo las preguntas que no son. Yo solamente quiero que entendamos un poco de esto, entendamos qué es una casación, y en el 8 usted tiene que exponer concretamente es por qué debe casarse. 10 minutos, por qué debe casar la decisión quiere del decir tribunal. casar en este caso. ¿Por qué ¿Revocar? ¿Se debe puede llamar así? revocar? La casación es un recurso extraordinario donde la Administración de Justicia en su última instancia, es decir, la Honorable Corte Suprema de Justicia, revisa la manera como se adelantaron las instancias ordinarias, es decir, la primera y la segunda, Juzgado de Conocimiento, Tribunal Superior de Bogotá. En este caso nosotros estamos impugnando, estamos buscando la casación de la decisión del tribunal que dice que Luis Andrés tiene una muerte por establecer. No es serio para la Administración de Justicia después de venir a decir que no se sabe el motivo de la muerte. ¿Qué esperan ustedes que diga la Corte? La Corte, esperamos, frente a la naturaleza de la muerte, que diga la muerte fue una muerte violenta. Esto fue un homicidio. Número 2, que referente a la responsabilidad de Laura, la Corte diga aquí hubo una conducta omisiva de Laura Moreno, no activa, ella no mató, ella no golpeó, ella tiene un rol respecto de la vida de Luis Andrés Colmenares, porque ella salió con Luis Andrés Colmenares, para la opinión pública de este importante programa. Si yo salgo con un gran amigo, con un amigo, a un restaurante y yo me intoxico con una comida, mi amigo no me puede decir, ay, que de malas te intoxicaste, yo me voy. O si un amigo se infarta, o mi hermano se infarta, yo tengo un rol de garante de llevar a mi hermano al hospital por una estrecha relación de vida, porque es mi compañero de universidad. Esas situaciones del rol de garante pueden generar un reproche por omisión, por no hacer nada, ¿cierto? Si yo veo a un niño ahogándose en una playa y yo estoy ahí, yo sé que sé nadar, yo no puedo decir de malas el niño se está ahogando y yo no hago nada. Tengo un deber de solidaridad frente a la Constitución y frente a la vida de Luis Andrés, que era su compañero, que era su amigo, que era su novio, pretendiente, en fin, lo que tuvieran, de haber socorrido a Luis Andrés y de haber parado a quien lo golpeó. ¿Y la Corte puede pedir que se reabra algo o que pase algo adicional referente a la fiscalía, o ellos toman una decisión como si fuera la última instancia? No, la Corte, por supuesto, la Honorable Corte Suprema de Justicia tiene unos limitantes, claro, unos principios rectores del proceso. De un lado, la cosa juzgada frente a Carlos Cárdenas. De otro lado, tiene un limitante de la prescripción frente a Jessy Quintero en el encubrimiento. Por eso digo yo que la Fiscalía, al momento de imputar, cuando yo no era representante, yo llego años después de la muerte de Luis Andrés Colmenares, la imputación ya se había hecho. Y en derecho penal las etapas son preclusivas, tú no puedes devolverte, ya tienes que asumir como se dieron y asumir las consecuencias frente a los vacíos procesales que se presenten. Pero la Corte sí tiene en su inmensa sabiduría y sobre todo en su semblanza de justicia la facultad de decir, caso a la sentencia, aquí hubo un homicidio violento, esto no fue ningún accidente y hay una tercera posibilidad que la Fiscalía no esté investigando, investíguela. ¿Le puedo ordenar a la hay un Fiscalía adagio, que lo haga? Rafa, perdóname que te interrumpa, hay un adagio muy de nuestra jerga que dice el tiempo que pasa y la prueba que huye. Por supuesto hay unos inconvenientes muy grandes de tiempo, de ir años atrás a tratar de recaudar una prueba, pero por lo menos es una esperanza para la familia frente a la impunidad en que está el caso. Y en ese caso, usted está diciendo que el caso, o en este caso, prescribió lo de En el de Jessy. En el de Jessy. El encubrimiento. ¿Y en el de Laura? También, sí. El de Laura no ha prescrito, porque Laura la imputación sí da, pero vuelvo y digo, la manera fáctica
frente a los hechos que te pueden imputar, pueden juzgar a Laura, es por una omisión derivada de un rol de garante. Es un tema más técnico que aspiramos que la Corte tenga en cuenta. Pero para nosotros, como representante de la familia, el que la Corte deje claro que ahí hubo un homicidio violento contra Luis Andrés, que eso no fue ningún accidente, que esa tesis absurda, de entrada demuestra que Laura Moreno tuvo una responsabilidad en ese caso, que ella sabe quién lo asesinó, que ella sabe quién lo mató, que ella fue el detonante. Otra cosa es que ella no golpeó a Luis Andrés, eso lo sabemos, pero ella sabe quién, y ella hubiera podido haber impedido ese. Y en ese caso, ¿Laura podría ir a la cárcel? Yo a estas alturas, Rafael, ¿O es algo más moral? El tema de ir o no ir a la cárcel, pues creo que es un paso o varios pasos más allá del que estamos esperando en nuestra casación. Nosotros lo que queremos es un poquito de justicia, no contradicciones entre dos sentencias de un mismo tribunal, de una misma administración de justicia de un mismo Estado. La justicia no puede decir en un caso es A y en otro caso es B, cuando es el mismo muerto, en la misma noche, los mismos actores del hecho criminal. Ahí no puede haber contradicción, la justicia tiene que ser coherente. O Luis Andrés se accidentó, tesis absurda que no se la cree nadie, absolutamente nadie, o a Luis Andrés lo mataron y lo asesinaron y todavía no hay prueba para condenar. Bueno, pues si no hay prueba para condenar, tenemos que examinar si hay otra línea de investigación que pueda establecer que hubo otra persona dentro de la escena del crimen que golpeó y generó la muerte de Andrés y que colocó el cadáver con posterioridad, el cuerpo, porque el cadáver fue horas después cuando Luis Andrés también muere después de haber broncoaspirado. Y si se lograra probar eso, ¿esa persona podría enfrentar a la justicia o ya prescribió? Por supuesto, nosotros tenemos esa esperanza y esa confianza. No hay nada más triste que la frustración de la familia Colmenares en este caso. Yo creo que, claro que yo respeto la postura del tribunal, no comparto la decisión del tribunal, para nada no la comparto, la respeto, es mi obligación como abogado y como ciudadano de bien, pero la justicia ha debido darle una respuesta a una familia que tenía un muchachito promisorio, buena persona, buen estudiante. Doctor Lombana, entonces, más que llevar a la cárcel a Laura Moreno es que se determine qué fue lo que pasó. Como primer paso, que se derrumbe las barreras de la segunda instancia, que con la casación, vamos a hacer gráficos, con la casación la Corte abriría esas barreras y diría, no señor, esto no ha terminado. A este niño, a este muchacho, a este ser humano, de 20 años, lo mataron, lo asesinaron violentamente, con cobardía, con sevicia, pero con cobardía sobre todo. Vamos a hacer esfuerzos como Administración de Justicia para tratar de encontrar el responsable de este asesinato, que sin duda alguna está muy cerquita de Laura Moreno. Por último, aquí hubo una gran confabulación, una gran mano negra. No apareció la ropa de Luis Andrés Colmenares en medicina legal, pero también participaron muchas personas. ¿Puede permanecer esto en silencio por tanto tiempo con tantos implicados, doctor Lombana? No, Rafael. ¿O es que no la tenemos clara en que de pronto no hubo tantos implicados? No, aquí hubo un gran poderío, hubo un gran... ¿De parte de quién? Hubo manipulaciones iniciales, hubo errores también de la Fiscalía, incluso, pues ya le digo el episodio de los testigos, que fue nefasto para el caso, eso no se lo inventó la representación de víctimas, eso apareció como un conejo de un sombrero de mago que nadie se lo explica, esos testigos absolutamente falsos, le hicieron un grandísimo daño al caso, pero bueno. Uno de ellos fue asesinado en la cárcel. Uno de ellos fue asesinado en la cárcel. Este fue un caso muy fuerte, muy doloroso, muy doloroso. Yo le tengo un infinito cariño y a doña Oneida, especialmente su condición de mamá, pero también a don Luis y a Jorge. Les tengo pues mucho
mucho afecto y mucha solidaridad en el dolor que han sufrido. Doctor, gracias. Tiene 10 minutos el 8 para exponer esto y como para que aprendamos un poco ese día, ¿qué pasa? ¿Cómo se lleva a cabo esto y cuáles son esos argumentos lo que nos pueda decir? Así será, Rafael. Para nosotros es muy valioso la postura de la Corte Suprema. Le repito, allá no se llega sin méritos. Todos los miembros de esa Corte son personas calificadas académicas. ¿Son 10 minutos que tiene usted? Sí, la idea de esa intervención no es nada distinto a simplemente puntualizar los aspectos fundamentales de la casación. Muchos de los elementos o argumentos que he dado acá es lo que será el ex post de esa decisión de casación, lo que pueda suceder después, cuando abran la nueva línea de investigación. El doctor Solórzano, su padre, fue un gran experto en temas forenses, ¿cierto? Sí, señor, pero tal vez ellos como familia, el doctor Solórzano, yo no, independientemente del resultado, no tengo sino admiración y respeto académico por él. Ha sido mi colega catedrático en la Universidad del Rosario, en otras universidades, es un gran jurista. Y su padre era un experto en estos temas forenses y aquí hay algo que es basado en eso. Ellos son apasionados académicos del tema probatorio forense. Eso por supuesto ellos llevan el tema jurídico probatorio en la sangre. En una entrevista que le hacía yo al papá de Luis Andrés, yo me preguntaba si es cierto que la justicia cojea pero llega. ¿Será que sí va a llegar en este caso, doctor Lombana? Pues Rafael, cuando uno reconoce la impotencia humana, yo diría que aquí este caso ya la impunidad le cogió ventaja al caso. Pero nosotros tenemos la esperanza de que algo de justicia nos quede frente a un dolor tan grande como el que lleva esa familia. Doctor Jaime, gracias. No, Rafael, muchas gracias. Hasta luego. Hace mucho tiempo que no lo veía. Muy amable.